No es a petición popular si lo hacen. ¿Cómo me enganchó esto? La cuestión acá adelante. Ahí está. A ver si ahí se Ahora sí, ahora sí. Si quieres, ¿Se te lo escucha puedes bien? poner en el bolsillo o algo así. Perfecto. Muy buenos días a todos y a todas. Hay muchísimas caras que reconozco que hacía tiempo no veía y tienen como 3 o 4 arrugas más. Ahora ninguna, no, a mí no me conoce, ¿verdad? Al contrario, veo la lozanía, la espiritualidad de todos y todas ustedes y me encanta sencillamente. Momentos como este hay que vivirlo todos los días, definitivamente. Hay que alimentarse, hay que enterarse, hay que nutrirse de lo que es nuestra presencia espiritual y lo que es nuestra dimensión espiritual también. Comienzo con una pregunta bien sencilla. ¿Quién nunca ha participado de una dirección espiritual? De una dirección espiritual, nunca. Ok, qué bueno, perfecto. Los que no levantaron la mano parece no se pasaron desodorante y les apesta el sobaco y por eso no. No sé que hay algunos, porque desde ahí que conozco mucho y muchas de ustedes, ¿no? Que soy su acompañante espiritual. De hecho, lo que vamos a intentar tratar durante esta mañana, durante esta reflexión, es básicamente, sí, describir lo que es la dirección espiritual o el acompañamiento espiritual, para qué sirve, qué debe ser, cómo debe ser, y los frutos, sobre todo, de una dirección o acompañamiento espiritual. De hecho, establecemos ya desde un principio la diferencia entre dirección espiritual y acompañamiento espiritual. Preferiblemente se debe decir un acompañante espiritual, puesto que una persona que dirige te dice a la izquierda, a la derecha y sigue de frente, ¿no? No hay como quien dice una interacción con esa persona, te está conduciendo, mientras que un acompañante va a tu lado y te dice, pues parece que es por aquí está la cosa mejor, no, pues vamos a tomar este otro rumbo, no, por aquí yo pasé y esta cosa no, como que no funciona mucho. Fíjense la diferencia, ¿no? Por eso vamos a hablar preferiblemente de acompañante espiritual. Que diga director, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero en el sentido de la función de una persona que funciona como acompañante espiritual, no es dirigir a la persona, sino, repito, acompañar en su proceso y acompañarle en su crecimiento. Vamos a comenzar desde el principio, o por el principio, donde debemos comenzar todas nuestras acciones humanas. ¿Quién quiere hacer una oración, por favor? Y no es la oración del perro corre rápido, sino una oración espiritual, ¿eh? Por favor. Ven para acá, ven para acá. Que se está grabando, ¿verdad? ¿Se está transmitiendo? ¿Cómo es? Buenos días a todos. Bueno, Nos ponemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en esta mañana te damos las gracias por permitirnos estar aquí todos reunidos, buscando esta dirección espiritual necesaria para cada uno de nosotros. Guíanos por ese camino, el cual tú siempre nos estás guiando espiritualmente también. Guía a nuestro sacerdote, a Fray Jimmy. Bendícelo, que todas sus palabras nos llenen de mucha paz, de mucho amor y de mucha dirección. Te pedimos los ilumines a todos. Gracias por permitirnos, Señor, estar ante tu presencia, por encima de todo. Dejamos todo atrás para estar aquí esta mañana, Señor. Acompáñanos, bendícenos, y lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Aunque, lo dicho, hay muchas caras que conocemos, con quienes hemos compartido, pero me gustaría presentar no tanto mi persona, sino quiénes somos los frailes capuchinos, que a veces como que hay un poquitito de confusión entre los capuchinos y los franciscanos. Somos la misma familia, lo único que a través de la historia ha habido ciertas manifestaciones del Espíritu Santo que ha ido profundizando más y más en lo que el gran San Francisco de Asís hizo en el mundo. San Francisco estableció 3 órdenes religiosas, nada más y nada menos. Esa fue la grandiosidad que Dios le permitió a este pobrecito de Asís. Lo que se conoce la primera orden o la rama masculina, que a su vez nos dividimos en 3 también. Los frailes menores, que aquí los pueden encontrar en Sabana Seca, en Carolina, en Villa Fontana, y
y en Las Lomas, la parroquia de la Resurrección en Las Lomas. El segundo grupo de esa primera orden establecida por San Francisco, la rama masculina, le llamamos los franciscanos conventuales, que la misma palabra más o menos lo está diciendo, ¿no? Se ubicaron en conventos, básicamente comenzaron a trabajar con la educación en las universidades, y los franciscanos capuchinos, que es la rama nuestra, que podríamos decir, sí, que somos un tipo de reforma de los franciscanos originales. 300 años después que se estableció la orden franciscana por el mismo San Francisco de Asís, surge la orden franciscana. Un fraile franciscano, Mateo de Baccio, en Italia, tuvo esta inspiración del mismo San Francisco. Para acá atrás, más sillas. Tuvo la inspiración del mismo San Francisco, que ni siquiera el hábito que se estaba utilizando en ese momento era lo que había establecido San Francisco. Y este fraile, Mateo, pidió permiso a su superior para él personal e individualmente vivir esa espiritualidad que San Francisco supuestamente le estaba revelando en ese momento. Incluso se confeccionó el hábito, según San Francisco le estaba diciendo, que era una sola túnica con una capucha adherida a la túnica. Y sobre todo más oración, pero la oración llevada también a la acción. Era una combinación de ambos, ¿no? En ese momento, 300 años después, repito, de establecida la orden franciscana, se había, como quien dice, suavizado un poquitito lo que el mismo San Francisco estableció, y por eso este hermano tuvo esa revelación. Eso fue en el año 1525. 3 años después, eran tantos y tantos los que estaban siguiendo ese mismo estilo de vida, tanto el hábito como la forma de vida, de oración, de vida de pobreza sobre todo, integración de fraternidad o vivencia de la fraternidad, y eso llevado a la gente, al pueblo en general, que el Papa de aquel entonces, Clemente VII, estableció la orden de frailes menores capuchinos. Eso fue en el año 1528. ¿De dónde viene nuestro nombre de capuchinos? Pues algo bien profundo, algo bien simbólico, algo bien filosófico. De aquí, de la capucha, más nada. De ahí es que viene nuestro nombre. Ya lo mencioné, fundada o establecida en Italia. Cuando los niños ven a aquellos encapuchados caminar por las calles, pues le llamaban a sí mismos, ¿no? Ahí van los encapuchados, pero obviamente lo decían en italiano, ¿no? Y cappuccini, ahí van los capuchinos, ¿no? O los encapuchados. Y de ahí que viene nuestro nombre. ¿Se han tomado un café capuchino alguna vez en su vida? Un café capuchino, de verdad, no le embuste que hace Starbucks, me perdona que tiré el anuncio ahí por la cuestión. No le embuste que hace Starbucks, en un café capuchino de verdad, ¿no? Y más si se lo toman en una taza de cristal transparente, van a ver que la parte de abajo es bien negrito, ¿no? Ahí está la suela de nuestras sandalias, ¿eh? La mezcla de café con leche, míralo aquí, el color marrón del hábito. Y la leche soplada que está arriba, la blanquita, ¿dónde está? Míralo aquí. Por eso el café capuchino viene de nuestro hábito, ¿no? Por eso los capuchinos somos bien dulces, definitivamente, bien, pero que bien dulce. Hay una variedad de monos también que tienen ambos colores, marrón y blanco, y se llaman monos capuchinos también. O sea que los capuchinos somos bien dulces y bien monos también, ¿eh? Todo el tiempo. Estamos establecidos en básicamente todas las partes del mundo. A nivel mundial somos 11.000 frailes capuchinos que nos distinguimos precisamente por eso, ¿no? La vivencia en fraternidad, la vida de pobreza, nuestra dimensión de contemplación, pero llevada a la acción al estilo de San Francisco. Aquí en Puerto Rico estamos tan cercanos como el viejo San Juan, la iglesia de San Francisco, San Antonio en Río Piedras, donde este servidor trabaja y sirve, Centro Capuchino, que es una casa de espiritualidad, que decimos Trujillo Alto, pero está, de hecho, una parte está en Trujillo Alto y la otra en San Juan, ¿no? Está en el mismísimo medio de la frontera entre ambos municipios. Estamos en Ponce, en la parroquia Santa Teresita, en Utuado, en el mismo centro del pueblo, la parroquia San Miguel y 4 capillas en los campos, en Aguada, la parroquia de los protomártires de la Inmaculada, en la ermita del Espinar. Estamos también en Barranquitas, aunque actualmente no residimos como tal en la casa que tenemos en Barranquita, puesto que es una casa de oración. Puede ser que próximamente se convierta en noviciado capuchino de Puerto Rico y República Dominicana en conjunto, ¿no? Allá en Barranquita. Una casa bellísima, de verdad, bien metida para el campo, el silencio y la tranquilidad. Antes de estar aquí en San Antonio, tuve
casi 3 años en Barranquita. Me encantó definitivamente. Cuando me cambiaron, me sentí como Adán y Eva, expulsado del paraíso y sin haber pecado, ¿eh? Pa' colmo, pa' colmo. ¿Qué queremos los frailes capuchinos vivir en nuestra vida? Precisamente el Evangelio, así de sencillo. Esa es la esencia de la vida franciscana capuchina. Por eso, todo capuchino es franciscano, pero no todo franciscano es capuchino. ¿Se entendió más o menos? Porque yo creo que ni Dios mismo entiende los revoluciones que hacemos los seres humanos, porque después sigue la segunda orden franciscana, que son las clarisas, después la tercera orden franciscana, y por ahí sigue a veces, hay también unos terciarios capuchinos, hay terciarios no sé qué otra cosa más, o sea que el carisma franciscano ha inundado prácticamente el mundo entero y la historia de la humanidad también, porque repito, lo que hizo San Francisco fue vivir el Evangelio, y el Evangelio siempre, pero que siempre, va a tener validez y siempre, siempre va a ser lo que va a conducir a toda persona. Hablando de Evangelio, ¿quién trajo Biblia? Yo espero que todo el mundo, porque estamos en una cuestión espiritual, ¿no? Ajá. O cuando vas para la playa, ¿no llevas traje de baño? Ajá, pues. Ah, pues. Vamos a buscar Marcos. Vamos a buscar a Marcos. Marcos, capítulo 10. Versículos 17 al 22. Quien lo tenga, por favor, se acerca acá al micrófono. Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 22. Quien lo tenga, por favor. Venga, por favor. El hombre rico se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, con cariño le dijo: una cosa te falta. Anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese no soy yo, ¿verdad? Porque suena mi celular. Apaguen sus celulares, por favor. ¿Por qué hemos hecho esta cita del Evangelio de San Marcos, que se trata de la persona o el joven rico? ¿Qué detalles ven? Vamos a primera instancia, sin más ni más. ¿Qué detalles les resalta a ustedes en este momento, en esta narración? Tanto mirando al joven, como mirando la respuesta que da Jesucristo, como si hubiesen ustedes estado en ese momento. ¿Qué impresión les causa, o les hubiese causado, o al leer ahora, imaginándonos, qué impresión les causa? ¿Qué detalles resaltan ustedes de esta conversación entre este joven rico y Jesucristo? Nada, pues vámonos entonces. Allá. De hecho, le dice, había identificado algo particular de Jesucristo, que lo que emanaba, lo que enseñaba, era productivo para la persona, ¿no? Por lo tanto, le estaba buscando para aprender más. ¿Qué más? ¿Qué más? La tristeza del joven rico por el desapego, sabía lo que se cumplía, las palabras del Señor, lo que le esperaba, ¿verdad? Humanamente. Fíjense que este maestro bueno, a la pregunta que estaba haciendo el joven, ¿qué debo hacer? ¿Para qué? ¿Para tener más chavo? ¿Qué debo hacer para? Para tener o ganar la vida eterna. En otras palabras, ¿qué debo hacer para llegar al cielo?
El mismo Jesucristo le da la respuesta, ¿no? Ahí tiene los mandamientos y le especifica los mandamientos, ahí tiene como quien dice las normas de vida, pero algo te falta, ¿no? Algo más te voy a pedir, que para que seas perfecto o perfecta. Y ahí es que le dice, anda, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y entonces sígueme. Aquí hago un pequeño paréntesis. Cuando San Francisco estaba en este proceso de entender qué Dios quería para él, que él estaba incitando en su corazón, ya eran 2 o 4 los que estaban junto con él, jóvenes de su misma comunidad de Asís, fueron al sacerdote del pueblito de Asís y le pidieron recomendación, y el sacerdote le dijo, ahí tienen los evangelios, que sea el mismísimo Señor quien les indique. ¿Sabe cuál fue? San Francisco 3 veces abrió al azar el libro del Evangelio. ¿Sabe cuál fue la primera respuesta? Esta misma que estamos viendo aquí. Esta misma. Por eso San Francisco entendió lo que Jesucristo le estaba pidiendo en aquel entonces al joven rico y le estaba pidiendo a él también, diciendo, despréndete absolutamente de todo, y si tu finalidad de vida es la santidad, es el cielo, esto es lo que tienes que hacer y no otra cosa. Por acá atrás hay más asientos, sí. Adelante, bienvenido, sí, por acá atrás. Yo hago aquí un 360 y me miro para todos lados. En otras palabras, la respuesta que dio Jesucristo a aquel joven rico repercutió en la mente de San Francisco, y obviamente todos los que seguimos la vida franciscana estamos respondiendo a esas palabras dichas por Jesucristo. Fíjense que aquel joven sí dijo, yo sigo los mandamientos, yo estoy siguiendo todas las normas, y lo que me estás pidiendo como que es difícil. Por lo menos el Evangelio concluye así. El joven se fue triste, puesto que tenía muchas posesiones, ¿no? En otras palabras, como que se quedó a mitad lo que estaba sucediendo ahí. El joven quería, sí, de alguna manera, dejarse guiar por Jesucristo, pero cuando Jesucristo le dijo lo que tenía que hacer, dijo, como que esto no se puede. Como que esto no se puede, como que la cosa está difícil, ¿verdad? Este es el fundamento teológico de lo que es la dirección espiritual. Esta palabra, esta escena de Jesucristo con este joven, ¿no? Fíjense que la persona se acerca, no es que Jesucristo se acercó, uno se acerca para profundizar más en lo que uno está viviendo, para entender más lo que uno está viviendo y sobre todo para que el Señor responda a lo que uno quiere vivir. Ahora, ¿saben qué? Si Dios responde, hay que actuar. Hay que actuar. Porque tantas veces que he escuchado a algunas personas que vienen con estas situaciones, es que es tan difícil la vida que estoy llevando, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios a veces como que, no, Él no me entiende. Ajá. Son los que dicen, Señor, que se haga tu voluntad, pero que se parezca a la mía. No, así no es. Así no es definitivamente. Dios va buscando la manera de pulir nuestra persona, de purificar nuestro ser, de plenificar todo lo que es la gracia de Dios en la vida de todos los seres humanos, para que lleguemos precisamente a la pregunta que estaba haciendo este joven, ¿cómo llegar a la vida eterna? ¿Cómo llegar al cielo? Pero empezando aquí en la tierra. ¿Se dan cuenta de ese detalle, no? Pregunta, ¿están viviendo ustedes los mandamientos? O sea que están matando, están asesinando. Pues eso es tratar. Estamos viviendo los mandamientos, no sean miserables con ustedes mismos, ¿no? Estamos viviendo los mandamientos, si no esto sería un despelote increíble, ¿no? Un desperpero de grandes proporciones. Al estar viviendo los mandamientos, no dije si están viviendo completamente, ¿no? Si de vez en cuando resbalan en la cuneta, resbalamos en la cuneta, por supuesto, ¿no? Pero estamos viviendo los mandamientos, que es, como quien dice, la norma de vida más clara, más definida y más precisa para toda persona que quiere, 1, imitar a Jesucristo, y 2, alcanzar la vida eterna. Es una estructura bien, pero que bien sencilla, que fue establecida por Dios mismo. Jesucristo la vivió, luego la tradujo en las bienaventuranzas, y la iglesia la sigue llevando a su plenitud en las enseñanzas que se nos están dando. Por lo tanto, primer elemento a tomar en cuenta para su reflexión particular y personal: ¿estoy viviendo a plenitud los mandamientos? Voy a decir algún disparate, no un disparate, sino una cita histórica, pero lo dijo un gobernador pasado. Yo vivo 7 mandamientos, los demás no. ¿Se acuerdan quién fue ese gobernador? El mismo que dijo, soy católico protestante. Obviamente, eso es acomodar la cosa a mi gusto, ¿no?
No, son 10 mandamientos que tenemos que vivir y esos 10 mandamientos abarcan toda la existencia de la humanidad. Estamos haciendo hincapié en este punto porque a veces pensamos que el acompañamiento espiritual es algo ajeno a lo que la iglesia nos enseña. No, al contrario, es profundizar en las enseñanzas que el mismísimo Jesucristo nos dijo, vivió y llevó a su plenitud, llevarla en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de ser. Vamos a ir entrando en detalles, ¿no? De qué hablar, cómo hablar, cuándo hablar, etcétera, etcétera. Pero vamos primero a la parte inmensa, ¿no? El macro, como quien dice, para entender que tenemos que partir de un punto. Si participo del acompañamiento espiritual es porque quiero también caminar rectamente a la vida eterna. Quiero caminar rectamente los mandamientos y quiero hacer de todas mis acciones algo especial y algo extraordinario. Si no, sería como ir, qué sé yo, al salón de belleza. ¿Quiénes van al salón de belleza aquí? Ahora nadie va a levantar la mano. Hay sillas por acá también. Quedan sillas acá. Y acá está así. Adelante, adelante. Importante este detalle, por favor. Importante, puesto que se puede malinterpretar o confundir cuando voy a una dirección espiritual o a un acompañamiento espiritual, se puede confundir y uno va a salir completamente o perdido, o enredado, o vacío. Otra vez, no es que cada momento voy a sentir que el Espíritu Santo me estremece, que me sube y me baja de la silla, que me pego al techo, que doy vuelta la cabeza o algo por el estilo. No, eso son cosas de película, ¿no? Pero se supone que cada vez que participo de un acompañamiento espiritual, de un diálogo espiritual, voy a profundizar más y entender más lo que la iglesia me está pidiendo que haga y sobre todo si lo estoy o no lo estoy haciendo. ¿Me siguen hasta ahí, no? Bien. Además de los 10 mandamientos, ¿qué otra cosa estamos viendo en esta escena del joven rico que él estaba también ya tomando en cuenta? Que Dios revela a cada persona qué hacer. Si aquel muchacho, si aquel joven no hubiese tenido esta inquietud dentro de sí de la vida eterna revelada por Dios mismo, no hubiese hecho la pregunta a Jesucristo. Por lo tanto, hay que estar abiertos a lo que Dios me está diciendo, a lo que Dios me está pidiendo. Alguno dirá, oye, pues si Dios me está hablando, ¿para qué diantres tengo que hablar con un director espiritual? Porque Dios habla como Dios y los seres humanos hablamos como seres humanos, ¿no? Y tenemos que entendernos como seres humanos. No es que Dios habla que sea una lengua extraña, que es marciano o algo por el estilo, pero los humanos vamos definiendo, vamos discerniendo esa palabra de Dios, esa revelación divina, y lo vamos comprendiendo a nuestro nivel humano. ¿Ven la diferencia, no? Yo puedo, cuidado, y aquí pues lo digo también con pinzas, que algunas veces tenemos, ay, el Señor me reveló que te dijera esto, nena, tienes que pintarte de rojo. Y esta revelación la sentí estando en oración frente al Santísimo. Empiezan a adornar toda la cosa, ¿no? Un poco más y te dice, sentí que la tierra tembló y sentí que los ángeles estaban volando al lado mío, ¿no? Cuidado, cuidado con esas supuestas revelaciones que hay por ahí. No estoy diciendo que todas sean inventadas, pero muchísimas veces lo que se siente es un impulso mínimo, qué sé yo, momentáneo, no necesariamente divino, y la persona empieza a exagerarlo un poquitito más y va dirigido a ti. Si no lo hace, como las cadenas esas que envían, si no envían 10 copias a no sé quién, pues va a tener 20 años de mala suerte, ¿no? Ay, por Dios, ¿no? Dios revela y sobre todo, ¿qué es lo que revela Dios? A cada uno y a cada una, cómo encaminarte precisamente a la vida eterna, a la santidad de tu vida. Y aquí hago otro paréntesis y una pregunta que siempre me gusta hacer y cada vez me decepciono y me frustro y me confundo más. ¿Cuántos se consideran santos y santas aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... De no sé cuántos hay aquí, como 10 nada más. O sea que vamos a tener que hacer un bautismo masivo aquí, ¿eh? Siempre hago esa aclaración. El día que fuimos bautizados no fue porque, como decía en un campo que yo trabajé, bautíceme este nene que está tan desinquieto, a veces se tranquiliza con el bautismo, ¿no? Como si fuese un fufú, ¿no? En el día de nuestro bautismo, ¿qué fue lo que se inició en nuestra vida? Ser santos y santas del Señor, hijos e hijas de Dios. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos se consideran santos y santas aquí? Menos mal, porque si no iba a abrir la manguera que hay adentro para hacer un bautismo masivo aquí a todo el mundo.
No pierdan de cuenta eso, fuera de broma, ¿no? Fuera de broma, a veces pensamos o hacemos las cosas por hacer y lo más fundamental de nuestra vida cristiana, si vamos a ver, fíjense que no dije católica, cristiana, puesto que toda iglesia cristiana, el inicio de toda vida cristiana es precisamente el sacramento del bautismo. Por eso nuestra iglesia sigue insistiendo que el bautismo se realice en los primeros meses o los primeros años de vida de una persona, ¿no? Mientras más pronto, como quien dice, tengo el sello de santo y santa, más prontamente voy a comenzar a vivir mi vida de fe. Últimamente, y estos son algunos pensamientos que lanzo aquí al aire para que tal vez ustedes también orienten y recomienden, ¿no? Está últimamente la modalidad, cuando tenga ya uso de razón, que se bautice en la iglesia que quiera. Y lo digo a esos papas. Bueno, pues cuando tenga uso de razón, que escoja el nombre que él quiera. Bueno, pues cuando tenga uso de razón, que escoja la marca de pañal que él quiere, ¿no? Pues cuando tenga uso de razón, que escoja entonces el apellido. Si es así, ¿no? No es porque sea un capricho. El bautismo es tan necesario y tan vital como el médico, como los pañales, como las vacunas, como lo no sé qué otra cosa más para la vida, no tanto ya física, sino la vida espiritual de esa criatura, tan necesario uno como lo otro. Por eso cuando vengan con esa postura, algunos tal vez de sus hijos, sus nietos, que sea algún vecino por ahí, díganle a sí mismo entonces, pues que no escoja nada hasta que tenga uso de razón, porque tan vital es el bautismo como el alimento que tiene que ingerir esa criatura, ¿no? Otra vez, nuestra santidad está ya definida. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces en nuestro proceso humano espiritual? Llevarla a su perfección, a su plenitud. Así de sencillo, ¿no? Y ahí es donde entra la cuestión del acompañamiento espiritual. No es porque estoy confundido necesariamente, sino porque quiero profundizar en cómo entonces mantener, desarrollar y llevar a la perfección mi vida de santidad. Les adelanto que no hay una fórmula mágica, ni hay una receta de 1, 2, 3, sigue estos 4 pasos y ¡puf! Ya voy a ser perfecto, voy a ser santo, voy a ser santa. Es todo un proceso que dura la vida eterna, la vida completa, ¿no? Vamos, sí, a tener la seguridad de que hemos completado ese proceso el día que el mismísimo Dios Padre nos diga en el cielo, lo hiciste bien, pasa ahora a la gloria eterna. Antes de eso, lo siento, pero no. Fíjense que los grandes santos y las grandes santas de nuestra iglesia, ellos mismos se consideraban los pecadores más grandes, ¿no? El mismo San Francisco, no es porque sea el fundador de la orden que pertenezco, sino que así la historia lo clasifica, es el santo entre los santos, ¿no? El imitador más perfecto de Jesucristo. Nos dice la biografía de San Francisco que cuando los frailes le comentaban de que ya tenía fama de santidad, él decía, cuidado, que todavía puedo tener hijos. En otras palabras, el mismo San Francisco tendría fama de santo, pero había conciencia de que tengo que seguir este proceso hasta el último segundo de mi existencia, hasta que pase de esta a la otra vida, entonces a ver si Dios me dice que lo logré, que lo hice y que efectivamente soy santo o soy santa. Otro elemento a tomar en cuanto a los fundamentos de la dirección espiritual, de dónde partir, precisamente los sacramentos, que están desde el comienzo hasta el final de nuestra existencia. Es un complemento a nuestra vida espiritual. Fíjense que el sacramento de bautismo lo hemos definido casi ahora mismito, ¿no? En los primeros momentos, los primeros meses o los primeros años de vida. Y la última unción o la extrema unción es básicamente, sí, cuando estamos ya casi apagando nuestra existencia. Bien saben que este último sacramento ha cambiado, ¿no? Después del Concilio Vaticano II. Antes era exclusivamente la extrema o la última unción. Por eso me sucede, me imagino que a muchos hermanos míos sacerdotes les sucede también, que cuando algún familiar de alguna persona que está bastante delicadita de salud, pero no necesariamente ya en una enfermedad terminal, está en el hospital o en la casa, llaman al sacerdote, me ha pasado, me botan del hospital, del cuarto del hospital o de la sala de la habitación de la casa. Porque ¿qué piensa? Espérate, estoy enfermo, está el cura, ¿me voy a morir? No, yo no me quiero morir. No, que no haga nada. Por otra parte, un momento preciosísimo.
que se conoce, repito, el sacramento de la unción de los enfermos, es armonizar totalmente a la persona. Sí, si hay una enfermedad, sí, si hay una condición de salud, o sencillamente se ha llegado a una etapa de la vida donde uno quiere armonizar toda la existencia de uno. Y el sacramento es lo que provee. O sea que fíjense que los sacramentos van desde el inicio de la vida hasta las postrimerías de la misma. Por eso decimos que los sacramentos, adelante, bienvenido. Por eso decimos que los sacramentos abarcan todo el proceso de nuestra vida, que nos van a llenar de esa gracia de Dios en todos los momentos de nuestra existencia. Esto en conjunto, por ejemplo, si yo quiero preguntar a un sacerdote, a un director espiritual, ¿yo me confieso bien? ¿O yo estoy realizando bien mi momento de la comunión? ¿O yo estoy viviendo bien mi matrimonio? No es que el director o acompañante espiritual te va a dar una respuesta, sino que se va a basar en los sacramentos y tal vez te va a preguntar, bueno, tú estás viviendo tu bautismo, tú estás viviendo tu santidad en todo momento, en toda circunstancia. Fíjense que es como también como una forma de cotejar o de corroborar si efectivamente la gracia que estoy viviendo o que el sacramento provee, la estoy aprovechando o simple y sencillamente cumplo con ella. Otro pequeño paréntesis para iluminar lo que es la validez y sobre todo la esencia de los sacramentos. Un pueblito de la isla que trabajé, me acuerdo empezando una cuaresma, esta señora se me acercó, yo escogí que me quiero confesar 6 semanas corridas. Yo para mí adentro pensé, esta doña como que no entiende lo que es la confesión. Le dije, ¿cómo es? 6 veces corridas, 6 semanas corridas te quieres confesar. En otras palabras, que vas a obligarte a ti misma a pecar para entonces tener material de confesión y para confesarte. Y me dijo, pues no estás entendiendo lo que es esto. Entonces, obviamente uno busca el sacramento de la reconciliación cuando uno ha batallado inmensamente contra la tentación, pues, sabiendo que la gracia nos ayuda en ese sentido, nos ofrece las herramientas como tal para vencer tentación. Si la tentación en ese momento fue más grande o yo estaba más debilitado y caí, entonces recurro al sacramento, ¿no? Porque yo decido pecar para entonces confesarme. Eso es como ir a un lavado automático, ¿no? El carro se me ensució, ok, voy para el lavado automático. Se me ensució no sé qué cosa, después voy para el sacramento. No, fíjense que es algo bien, pero que bien profundo, particularmente este sacramento, ¿no? Hay que pensarlo de una manera preciosísima cuando me voy a confesar. Que repito, no es un lavado automático, sino es un crecer en santidad. Vamos hasta ahí. ¿Se dan cuenta los elementos que estamos diciendo? Los mandamientos, la revelación divina, los sacramentos como tal y obviamente lo que nos enseña la Iglesia, la doctrina oficial de la Iglesia en nuestro crecimiento como hijos e hijas de Dios. Nuestra Iglesia nos enseña que nos acerquemos a lo santo y bueno y que nos alejemos de lo desgraciado y lo mundano, ¿no? ¿Cómo se puede entender eso? Que nos acerquemos a lo... se me olvidó cómo lo dije. A lo santo y bueno, gracias. Y nos alejemos de lo mundano y desgraciado. Lo explico de esta manera. Colaboré en una casa de rehabilitación para mujeres adictas y alcohólicas, dirigido por religiosas, algo preciosísimo, con un 80-85% de éxito en el proceso de rehabilitación, porque proyectan y participan principalmente la dimensión espiritual en el proceso de rehabilitación. Lo primero que le piden a estas mujeres es identificar personas negativas, lugares negativos y actitudes negativas. Esas personas negativas a veces resultaban ser su esposo, sus hijos, sus padres, sus vecinos, su padrino, su no sé qué. Y tenía que identificar a esa persona como persona negativa. Y no tan solo identificarla, sino decir, ok, tú allá y yo acá. Eso no es odio, eso no es rencor, eso es prudencia. Fíjense qué interesante, ¿no? Por eso la Iglesia nos invita a acercarnos a lo positivo y a alejarnos, a cuidarnos de lo que es mundano y de lo que es negativo. Eso es una norma básica. Básica es como decir, ¿para qué quiero meter la mano en el fuego si sé que va a quemar? El fuego no tiene ni más ni menos combustión, no, siempre el fuego quema. ¿Para qué meter la mano en el fuego? Que a veces, y esto lo digo por todo el mundo en general, ¿no? A veces se han arriesgado a hacer algo, no, pero yo creo que yo puedo hacerlo, como qué sé yo, cualquier persona. No, yo creo que puedo intentar suicidarme, pero no me voy a suicidar porque a mí no me va a pasar, ¿no?
Y lamentablemente pues conocemos las consecuencias, ¿no? Los adolescentes lamentablemente tienen este concepto, ¿no? Se consideran inmortales. Se consideran inmortales, ¿no? Y más esta época que estamos viviendo, que los juegos que tienen son que están matando a la misma persona 40, 80, 90 veces. Como que dice, pues nunca se muere, y como yo soy el dueño de ese juego, pues también conmigo sucede, ¿no? Repito, no metan la mano al fuego, el fuego siempre quema, siempre, pero que siempre quema. Y eso recomiéndenlo también a que aquellos que tienen hijos, hijas, nietos o nietas, recomiéndenselo, por favor. El fuego siempre, siempre quema. Seguimos. ¿Dónde encontrar o a quién tener como acompañante espiritual o director espiritual? Tradicionalmente se considera a un sacerdote, tradicionalmente, pero no exclusivamente. Puede ser un sacerdote religioso, religiosa, o incluso un laico o una laica. Hay muchos y muchas de ustedes preparadísimos, y además de estar preparadísimos, Dios les ha dotado de unos dones particulares, de una gracia particular de escuchar, de entender y de comunicar. Hay muchísimas personas aquí en Puerto Rico que son realmente santitos y santitas, están casi caminando, flotando por ahí en los cielos, ¿no? De la santidad que han vivido, y son laicos, no son sacerdotes, ni religiosos, ni religiosas. Antiguamente, pues sí se decía exclusivamente un sacerdote, director espiritual, puesto que se unía la dirección espiritual a la confesión. Pero no, las cosas pueden ir por separado. Yo no sé si alguno de ustedes conoció a Aidita Paz. A Aidita Paz. Una mujer extraordinaria, una santita de Dios, definitivamente. La conociste, ¿no? Una mujer extraordinaria, murió hace unos cuantos años ya, pero esta mujer tenía este don preciosísimo de escuchar de Dios lo que él quería comunicar, y sin miedo lo comunicaba a la persona, no como que te mandó a pintarte de pelo de color rojo, ¿no? No como esas, sino las cosas que esta mujer transmitía, las revelaciones que Dios le concedía a ella, eran preciosísimas, porque era para fortalecer lo que, incluso lo digo en mi propia experiencia, que en más de una ocasión me comunicó revelaciones de Dios para mí, y efectivamente era reafirmar o confirmar lo que iba a hacer, iba a decidir o tenía que proponer, ¿no? Hay personas que Dios les concede ese don particular preciosísimo. Vayan detectando personas que tienen, quién sabe si sentados al lado suyo en este momento. Huélele un poquitito, a ver si huele a santo o a santa. Mira, a ver, acércate, sí, acércate. Repito, no necesariamente el director o acompañante espiritual debe ser un sacerdote. Una cosa es dirección espiritual y otra cosa es confesión, que eso pues definitivamente una cosa no va necesariamente acompañada de la otra. Para confesión, pues ahí está el sacramento como tal, y obviamente un sacerdote, ¿no? No hay otra manera de participar del sacramento de la reconciliación. Pero acompañamiento espiritual no necesariamente tiene que incluir la confesión. ¿Ven la diferencia, no? Por lo tanto, un religioso, una religiosa, un laico, una laica, puede fácilmente ser un excelente acompañante espiritual. Lo que sí, hay que mirarle, hay que observarle, a veces por referencia, ¿no? Mira, fulano de tal, hablé con esta persona, ay, me estuvo tan interesante la conversación, está tan lleno de Dios, que usamos esa expresión, ¿no? Está tan lleno de Dios esa persona, que es como hablar con los ángeles. Pues mira, sí, acércate a ver si esa es la persona que necesitas. No por moda, por favor, no por moda. No por moda que una persona se pone de moda, ¿no? Ah, mira, todo el mundo vamos donde fulano o fulana, ¿no? Y tiene una fila como para vacunarse, ¿no? No. No, cada uno y cada una va a necesitar que ese acompañante espiritual sea alguien que le conduzca, valga la redundancia, que ese acompañante espiritual le conduzca al camino que a veces la misma persona, tú mismo, tú misma, crees que no es. ¿Entendieron eso? Si yo voy a buscar una persona que me diga lo que yo quiero que me diga, no estoy avanzando nada. Por eso digo, puede ser que alguna persona se ha puesto de moda, fulanito, fulanita, esa persona lleno del Señor, y yo voy para allá, pero que esa persona me diga que lo estoy haciendo bien. Y cuando me dice que no lo estoy haciendo bien, esa persona no sabe nada. No era tan santana, hombre, ¿no? Yo creo que, no, cuidado. Si vamos buscando, repito, acompañamiento, dirección, es para que se nos encamine. No es para, si lo está haciendo bien, olvídate de lo que... No, es en ocasiones
este acompañante espiritual va a retar nuestra persona. Pero repito, diferencia entre acompañante o dirección espiritual y confesión. La confesión, pues obviamente conocemos más que bien. Lo que sí también hago una aclaración. Cuando vayan a confesarse, confiesen sus pecados, por favor. No el pecado de tu esposa o de tu esposo, o el de los nenes, o el del vecino, o del cura, o de no sé quién, ¿no? Muchas veces he tenido que frenar a la persona porque ya lleva 10 minutos y es el Señor, por ejemplo, porque mi esposa esto y mi esposa lo otro y los nenes esto. Oye, ¿y tú, tus pecados cuáles son, no? ¿Cuáles son tus pecados? Ah, pero creo que no hay pecado. ¿Y qué diantras es aquí entonces, ah? Que pues, desahogándote, pues vamos a buscar otro lugar para desahogarnos, ¿no? Confesión, ya está bien clarita la definición de los pecados, ¿no? Y a veces ni siquiera es necesaria una definición de lo que es pecado. Cuando siento que algo me molesta aquí adentro, algo que he dicho, que he hecho, que he pensado, que he actuado, que sé que me molesta y casi hasta me avergüenzo de ello. No hay que pensarlo más, es un pecado y necesita acercarte al sacramento de la reconciliación. A veces, y esto casi pues es una exageración, como que no podemos clasificarlo con nombre y no sé si efectivamente pecado o no. Mi señal, y esta es la mía, de Jimmy Casellas, mi señal que necesito confesarme es esos días que casi nunca tengo un día como eso, que desde por la mañana hasta por la noche estoy atendiendo gente, haciendo no sé qué actividad, bla, bla, bla. Se ha ocupado 80 horas al día, que lo que quiero a veces cuando llegan las 10 de la noche por fin tirarme a la cama como si estuviese zambulléndome en una piscina, ¿no? Para dormir. Me acuesto y empiezo a dar vueltas y vueltas y vueltas y un montón de cosas y pensamientos y no consigo el sueño. Para mí, para Jimmy Casellas, esa es mi señal de que necesito confesarme, puesto que estoy bajo en gracia, como quien dice, no en grasa, un montón, bajo en gracia, bajo en gracia, y necesito otra vez liberarme de esas cargas, de esa molestia espiritual. Repito, es mi señal. Ahora que ahora que ¿cómo es este? Si no siento sueño, pues ahora, tengo que salir corriendo a confesarme. Es mi señal. Cada uno y cada una hay conciencia clara, pero como digo, a veces uno no sabe si realmente ha sido un pecado, si realmente he ofendido al Señor. A veces sí, sin querer uno se da cuenta y el mismo Espíritu es el quien te va a dar estas señales, ¿no? De alguna manera, algún pitito, qué sé yo. Repito, la manera en que Jimmy Casellas ha identificado que necesita confesarse cuando no hay conciencia plena, abierta, crasa, vergonzosa de pecado, es eso, que por más que intento descansar, el Espíritu me mantiene inquieto en ese sentido. ¿Ven qué maravilloso es esto de adentrarse en el mundo de la espiritualidad? Son tantas y tantas cosas, y son sencillas. No estoy aquí diciendo cosas extraordinarias, si se dan cuenta, ¿no? Cosas muy sencillas, pero son señales que vamos a tomar para nuestro crecimiento, nuestra adaptación de nuestra espiritualidad. ¿Con qué frecuencia debo participar del sacramento, de la dirección espiritual? Técnicamente, todos los meses, técnicamente. Pero, recordemos, un acompañante espiritual no es un médico. El médico te dice, pues toma este medicamento, de aquí a 2 semanas tienes que venir, o de aquí a 3 meses tienes que otra cita conmigo, y a ver cómo va la cosa, ¿no? Un acompañante espiritual no da recetas, por favor, no da recetas, pero sí va viendo cómo va encaminándose la persona, el dirigido espiritualmente, cómo va encaminándose a sus recomendaciones. Por eso, por lo menos mensualmente. Tampoco vayamos a la exageración de depender del director espiritual. Y toda la semana tengo que ir donde el director espiritual, porque ya voy a pensar que estás enchulado del director espiritual entonces, o enchulado de la directora espiritual. No, por lo menos o básicamente una vez al mes. ¿Quién determina qué día del mes? Tú mismo o tú misma. Tú vas sintiendo cuando hay la necesidad en tu interior de refrescar la memoria de lo que se habló, o que hablé de este tema y me surgió una duda. Pues eso es lo que voy a llevar a la próxima conversación con mi director espiritual, o de este pecado que tal vez quiero salir de él, no sé cómo salir. Ese es un buen tema para la dirección espiritual. Tal vez puedo tratar ese mismo tema 5, 6, 7, 10, 15, 20 veces. No es porque soy un testarudo, soy un cerrado de mente, sino porque
me cuesta trabajo tal vez llegar a esa definición y decir, con estas herramientas que voy a vencer ese pecado, esa debilidad o esa situación. Como otra vez, si un médico encuentra que ha determinado cuál es tu padecimiento, va a estar atacando para que ese padecimiento desaparezca con medicamentos, con terapia, con hablar, con traer, qué sé yo, así un buen médico, ¿no? Tú eres quien estableces la frecuencia, pero repito, no lo conviertan en una dependencia de la persona, porque ahí sí que no va a funcionar para nada. Y voy a decir tal vez una barbaridad. Ni Dios mismo va a poder bregar contigo si tienes una dependencia humana de ese acompañamiento, ese acompañante espiritual. No, vamos a establecer una frecuencia sana, una frecuencia madura, una frecuencia pues tranquila en ese sentido, ¿no? Puede ser que alguien diga, ¿y si yo voy una vez al año nada más? Pues perfecto, perfecto. Ese momento del año o tu proceso espiritual te indicó que necesito, sí, ir a donde el acompañante o director espiritual y no necesito volver hasta el año que viene. No porque soy ya la última Coca-Cola del desierto, sino porque estoy madurando. Y tomen en cuenta ese detalle también. Voy madurando mi fe, voy madurando mi espiritualidad, voy madurando mi santidad. Repito, esto de la dependencia, si considero que estoy dependiendo demasiado de ese acompañante espiritual, no es que lo está haciendo mal, es que no estoy profundizando, ni estoy madurando mi fe y mi santidad. Estoy, como quien dice, dándole vueltas y vueltas y vueltas, patinando en el mismo sitio, ¿no? Ese es el propósito principal. Recordemos cuál fue la pregunta del joven rico. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Eso precisamente es lo que vas a hacer. Esa es la misma pregunta que tienes que hacerte cada vez que participas de la dirección espiritual. Con esto que voy a hablar en esta ocasión, con esto que el Señor va a manifestar entre nosotros, voy a aumentar mi camino, voy a acercarme más hacia mi vida eterna, hacia mi santificación. No olviden ese detalle, por favor. No es una mera conversación, porque sí, porque no tengo más nada que hacer. ¿Estamos hasta ahí? Olvidé decirlo al principio, preguntas que surjan o comentarios que quieren hacer en confianza, me interrumpen, levantan la mano, me tienen con un zapato o algo por el estilo y sabré que quieren hacer alguna pregunta o algún comentario en confianza. ¿De qué hablar? ¿De qué vamos a hablar en estos encuentros espirituales? ¿Me permiten leerlo? Muchas o pocas cosas. Tal vez uno quiere establecer las reglas con el mismo director. Ciertamente la calidad y cantidad de la oración y lectura espiritual y vida sacramental siempre deberán ser tratadas. Repito nuevamente, calidad y cantidad de tu oración, lectura espiritual y vida sacramental. 3 temas principalmente para hablar, ¿no? Tu lucha por vivir como cristiano o cristiana, por ejemplo, en el matrimonio, en la familia, en tu trabajo, con las amistades, tu vida social. Otra vez, esas son las dimensiones donde todo el mundo está manifestándose, ¿no? Y ese es tema para la dirección espiritual. Esto requerirá un esfuerzo dirigido a una especial área de la vida, la cual necesita mejorar estos defectos o fallas que te impiden hacer progresos más rápidos hacia la santidad. Si en el proceso, y para poner un ejemplo, si en el proceso de tu acompañamiento espiritual has establecido o llevas ya bastantes sesiones compartiendo con este acompañante espiritual que hay problemas en tu matrimonio, y esta persona, este acompañante espiritual, momento dado te dice, pues parece que tu matrimonio no está funcionando. ¿Qué piensan? De hecho, un director espiritual, acompañante espiritual, no toma decisiones por la persona. Recuerden lo que hemos dicho, acompañante, ¿no? El que dirige, te ordena y te manda. El acompañante va contigo. Va a decir tal vez, y eso me ha sucedido en muchas ocasiones, oye, ya hemos tratado esto tantas y tantas veces y la cosa es delicada, parece que tu matrimonio como que no funciona. Tienes que hacer algo. Eso sí, puede decir el acompañante espiritual, tienes que hacer algo.
Porque también, no, el Señor va a decir, no, el Señor pues se va a derramar. Sí, se va a derramar cuando te caigas por la escalera entonces, ¿no? Y ahí termine toda tu existencia, ¿no? Pero repito, y esto lo acentúo, el director o acompañante espiritual no toma decisiones por la persona. De hecho, ningún profesional del comportamiento humano debe tomar decisiones por la persona. Ni un psiquiatra, ni un psicólogo, ni un terapeuta, ni un consejero, no se toma decisiones, porque eso sería, como quien dice, demasiado fácil y además sería contraproducente, puesto que te está limitando a que tú pienses. Hubo una práctica psicológica hace unas cuantas décadas atrás, donde, pues sí, básicamente esto se exageró, ¿no? Y hasta se hacía chiste de ello, se hacía broma de ello, me perdonan los psicólogos o psicólogas que hay aquí, pero se puede llegar al otro extremo, que no hay, como quien dice, ninguna interacción con la persona. Esta es la psicología de repetición. Y un chiste que se hace, esta persona estaba consultándose con su psicólogo y le dice al psicólogo, el paciente, siento ganas de suicidarme. Ah, sientes ganas de suicidarte. Y yo creo que me voy a suicidar. Ah, ¿tú crees que te vas a suicidar? Se abrió la ventana, se tiró, plum, y ¿qué hace el psicólogo? Plum. Otra vez, con todo respeto, ¿no? Pero se llegó a ese extremo, o sea, tampoco es alejarte de la realidad de la persona, tampoco es que no va ni siquiera a respirar junto con él, pero no es tomar decisiones por esa persona. Y repito, este ejemplo que hemos presentado tampoco es alejarte totalmente de la persona, sino acompañar. Es como tomar de la mano a una persona, tomar de la mano a un niño chiquito que va a cruzar una calle, una persona mayor, uno toma precauciones y siente esa responsabilidad, ¿no? De que la vida de esa persona, en cierta manera, depende de mí, pero no depende de mi decisión. Vamos hasta ahí. Seguimos. Las características de la dirección espiritual son tres particularmente: dirigir, motivar y exigir. Las repito: dirigir, motivar y exigir. Si me permiten, voy a leer y comentar para no perder ningún detalle de estos tres elementos. Dirigir. Se trata de conducir a cada alma al plan de Dios sobre su vida. Significa, por tanto, encauzar todo el potencial, todos los talentos, todas las energías espirituales, humanas y afectivas de la persona para realizar ese plan. ¿Cuál es el plan? La santidad. La santidad, y entiéndase, por supuesto, la vida eterna. Lograr que un alma ponga a Dios en el primer lugar de su vida implica remover muchos obstáculos y, segundo, encauzar la riqueza personal a ideales altos y nobles. Eso es dirigir, eso es lo que se supone que un buen director o una buena directora espiritual haga. Lo voy a repetir por si se le quedó algún detallito. Se trata de conducir a cada alma al plan de Dios sobre su vida. Si el director espiritual te empieza a hablar de la película que vio, o de que este restaurante tiene un especial, como quien dice, tirando la pullita, invítame al restaurante, ¿no? Eso no es materia de dirección espiritual, por favor. No. Dirigir significa, por tanto, encauzar todo el potencial, todos los talentos, todas las energías espirituales, humanas y afectivas de la persona para realizar ese plan. Lograr que un alma ponga a Dios en primer lugar implica remover muchos obstáculos y, segundo, encauzar la riqueza personal a ideales altos y nobles. Esa última parte ya va casi más en el plano humano que en el espiritual, ¿no? Pero va por esa misma línea, ¿no? Cada vez que tú participas de una dirección espiritual, se supone que tú salgas, como quien dice, flotando de ese sitio, ¿no? Puesto que lo que se dialogó, lo que se dio, lo que el Espíritu manifestó en ese momento es para encauzar, repito, la nobleza espiritual de santa en tu persona. Motivar. Las personas siempre se guían por motivos y no por sentimientos. Repito eso. Las personas siempre se guían por motivos y no por sentimientos. Dar razones y no solo mover los sentimientos, porque lo primero es estable y lo segundo pasajero. Los motivos variarán en su presentación y profundidad
según la edad, la psicología de cada persona, pero siempre deberá ser Cristo, el amor a la iglesia, la salvación del alma, el plan de Dios sobre la propia vida, e encauzarlos a grandes ideales. Cuando los dirigidos están convencidos de lo que deben realizar y del por qué lo deben realizar, las decisiones que tomen en la vida serán profundas y duraderas. Obviamente no copiaron todo eso, porque fue bien largo. Fue bien largo, pero motivar. Básicamente, lo que estamos diciendo es que tomando todos los elementos propios de cada persona, el humano, el psicológico, el espiritual, motivar a que esa persona lo lleve a un grado de perfección, a un grado de plenitud. Cuidado, cuidado también que a veces pues pensamos que imitar a mi director espiritual o a mi directora espiritual es lo que tengo que hacer. No, cuidado, no. Ahí no sería un buen director espiritual, porque no está motivándote a que llegues a un grado de perfección o de plenitud espiritual y, ¿por qué no, humana? Cuidado con eso, ¿no? Como les decía ahorita, mi señal de que necesito confesiones mías de Jimmy Casellas, no la tuya, por favor, ¿eh? Por eso hacía la advertencia, que ahora cuando no tengan sueño, pues déjame llevar al cura a las 3 de la mañana para confesarme, ¿no? No, ¿ok? La motivación de un director espiritual, llevarte a ese grado de perfección. Exigir, que fue el tercer elemento que mencionamos, ¿no? Dirigir, motivar, exigir. No significa regañar o tratar con dureza. Si algún director o director espiritual tan pronto tuyo, pero nena, ¿qué es lo tuyo? Ahí mismo levántate y vete, ¿eh? Ahí mismo, porque no es un maestro que está regañando porque no existe la asignación, ¿no? ¿Okay? A menos que haya, que sea una confianza extrema, lo tomen casi que sea como broma, ¿no? En ese sentido, pero si en algún momento dado ves que está tomando una actitud de regaño, como que, mira, pero qué incauta tú eres, caramba, acaba y lárgate de aquí o algo por el estilo, pues mira, sí, levántate y vete, ¿no? Porque no estás haciendo su función. Exigir presupone que se ha dirigido con un plan concreto de santificación y se ha dado motivos profundos para realizarlo. Otra vez, están estableciendo del mismo comienzo, y esto pues, mejor lo digo de esta manera, puede ser que tú lleves no sé cuánto tiempo, meses, años, participando de dirección espiritual, pero quién sabe si el mismísimo primer día que comenzaste la dirección espiritual con esta persona, no se estableció qué es lo que querías lograr en esa dirección espiritual. Y asumiste o pensaste, bueno, pues me dicen que tengo que tener un director espiritual, pues voy donde él. Entonces hablo que el arroz que me quedó mal en la casa, hablo que estoy engordando y hablo con esa... No, tenemos que establecer también hacia dónde queremos encaminar esa dirección, ese acompañamiento espiritual, que tenga una finalidad. Por eso exigir, en este caso, de parte y parte, ¿no? El director espiritual, acompañante espiritual, te va a exigir que hagas ciertas cosas, no tomando decisiones por ti, sino partiendo de hacia dónde quieres llegar, que es tu santificación y la plenitud de tu vida, ¿no? Pero que se hayan puesto de acuerdo de parte y parte, ¿no? Porque si no, tú vas a decir, ok, hago esto porque él me lo dijo. No. Hacemos las cosas porque estamos convencidos de que va a proporcionarme algo positivo a mi persona. Seguimos entendiendo lo que es exigir. Quiere decir dar forma, dar la respuesta adecuada y la solución precisa a sus inquietudes, problemas o necesidades. Jamás y nunca un acompañante espiritual o director espiritual te va a dar respuestas prefabricadas. Que tú trajiste no sé qué situación, déjame buscar aquí. Ok, esto significa tal cosa. No, porque ambos tienen que tener la mentalidad y el corazón abierto y el alma sobre todo a lo que el Espíritu Santo va a motivar y va a comunicar, a inspirar en ese momento. El director va a entender lo que la persona está necesitando. Mi experiencia, cuando estoy compartiendo con alguna persona en dirección espiritual, cosas delicadísimas que realmente uno dice, diantre, ¿qué voy a decir aquí? Bueno, previo a eso, cuando la persona viene a dirección espiritual, poquitito antes digo, Espíritu Santo, te toca a ti actuar, yo simplemente voy a escuchar. ¿Y saben qué? Lo hace. Estamos hablando de no sé qué situación delicadísima, dificilísima, donde a veces yo digo, diantre, ¿qué le voy a decir a esta persona? Y siento que si viene una palabra a mi mente, a mi corazón, se lo digo, le explico a esta persona y me dice, ay, fíjese qué interesante, yo nunca lo había visto ni lo había pensado de esa manera.
Está mi hija adentro de yo tampoco, porque me lo acaba de decir el Espíritu Santo en este momento para que te lo diga a ti, ¿no? Otra vez, eso es lo que significa esto que estamos diciendo. La respuesta, no dar respuestas prefabricadas, puesto que cada persona y cada situación es un mundo, como se dice, ¿no? Por lo tanto, lo que se le dijo a aquel no se lo puede decir al otro o a la otra. Tampoco, como bien recomiendan por ahí los farmacéuticos, porque tú te estás tomando un medicamento, no se lo dejas a la otra persona que más o menos tiene los mismos síntomas que tú. No, tú no eres médico ni eres farmacéutico, ¿no? A menos que lo haya y con todo y eso, ¿no? ¿Qué significa? Si aquel director espiritual me dijo hacer esto, hacer lo otro, hacer no sé qué otra cosa más, él me lo dijo, vente, vamos a hacerlo los dos para que vayamos juntitos. No, por favor, esto no es cuestión ni de moda, ni es cuestión a ver cómo sale, ¿no? Porque bien serio este proceso de la santidad, de la santificación. Vamos hasta ahí. Saber exigir, es ahí el gran secreto para lograr entregas generosas. No debemos tener miedo, ya que lo mejor que podemos querer para una persona, como directores espirituales, es que alcance su plenitud vocacional, la realización completa del plan de Dios sobre su vida. Tuve en una ocasión una joven que tenía muchas inquietudes vocacionales y de hecho estaba ya participando de los retiros vocacionales. No fuiste tú, no voy a revelar lo que tú dijiste, no. Esto fue hace muchísimos años atrás. Por esa parte sí, definitivamente. No, pero esta persona sí tenía aparentemente ciertas inquietudes vocacionales, pero les confieso, no soy médico, no soy psicólogo, tenemos algunos que sean talleres y demás, pero no soy psicólogo ni médico, ¿no? La experiencia nos va enseñando y nos va detectando algunas señales, como quien dice, que la persona te manifiesta, ¿no? Muchas inquietudes vocacionales, ya participando en retiros vocacionales de esta congregación femenina religiosa, pero les confieso que yo notaba algo raro en esta persona, algo como que no me encajaba en términos, no sé si es que no era tan transparente con este servidor, o algo que le estaba inquietando en su interior, o algo que estaba molestándole, quién sabe desde cuándo y por qué. Le dije, mira, yo creo que tú necesitas una terapia psicológica. Creo que tienes que ir donde un psicólogo. Para mi sorpresa, obviamente fue el Espíritu Santo quien estaba motivando ahí, puesto que la persona sí fue a un psicólogo y casi inmediatamente la mandaron a un psiquiatra. Sí. O sea, en una dirección espiritual, aunque no somos psicólogos, y ahorita voy a hablar un poquito de la diferencia entre psicoterapia y dirección espiritual, pero uno va sintiendo, ¿no? Algunas señales que las personas van dando y, entre comillas, como profesional, el deber de uno es recomendar que siga o que vaya a otro profesional. Por eso, cuidado, si tu director espiritual o acompañante espiritual te dice, oye, ya esto como que se sale de mis manos, de mi área, deberías consultar con un psicólogo, con un psiquiatra. A veces lo que piensan, ¿por qué se cree? Este no es médico. Oye, pero sí, está manifestándote lo que el Espíritu Santo quiere lograr en tu persona, donde todos, como quien dice, en todas las dimensiones de tu vida necesitamos esta estabilidad. Para ser santo no hay que ser loco, pero si lo está es una ventaja, si vamos a ver, ¿no? Pero no hablamos aquí de una locura, de que se te exprime el cerebro. De hecho, a San Francisco en algunos casos se le conoce como el santo, el divino loco, ¿no? Porque hay un hilo muy finito, ¿no? Entre la santidad y la locura hay un hilo muy finito, ¿no? Pero no estamos hablando aquí de la persona que está desquiciada emocionalmente. La santidad, otra vez, te da esa dimensión de lo que es tu vida, de lo que es tu ser, pero de plenitud, de armonía y de tranquilidad. No te inquieta, qué sé yo, que seas un loco o una loca, que te tires de un quinto piso diciendo yo, como soy santo, pues cuando caiga al piso voy a rebotar y Dios me va a recoger. Sí, te va a recoger la basura porque va a caer en 4 pedazos ahí en el piso, ¿no? Otra vez, lo que te exigen tu acompañante o director espiritual va en beneficio tuyo. Y si lo que te refieres a otro profesional, no tengas miedo, por favor, no tengas miedo. No te está diciendo, ni estás perdiendo el tiempo, ni eres loco o eres loca. No, necesitas estabilizar todas tus dimensiones. Incluso cuando se ha tocado fondo, el siguiente paso será la exigencia en ir dosificándose. ¿Qué significa esto? Por dosis, por gotero, como quien dice, ¿no? Ir
conduciéndote, ir acompañándote. Tal vez este acompañante o director espiritual te va a decir, oye, necesito que nos veamos la semana que viene. Adiós, pero no una vez al mes. Pero no sé, siento que nos veamos otra vez la semana que viene. Puesto que otra vez la responsabilidad que uno siente por la persona es seria, por supuesto, ¿no? Puesto que, como quien dice, están en juego dos santidades, la de la persona que se está dirigiendo y la persona que dirige, ¿no? Si conduzco, como quien dice, esa persona a un desespero, a una nada, a un vacío, mi santidad va a estar en juego también. Y por lo menos con mi santidad yo no juego, ¿no? Quiero ser santo para el Señor definitivamente. ¿Ven esos tres elementos, no? Que son necesarios, repito, dirigir, motivar y exigir. Estamos, casi terminando ya. Hay tres personajes en la dirección espiritual. El dirigido, el director espiritual, ¿y quién creen ustedes que es la tercera persona? El Espíritu Santo. No lo saquen de ahí, por favor. No lo saquen de ahí. Vamos a ser más específicos. Es importante tener claro que la dirección espiritual se trata de la sumisión del dirigido y del director a la acción del Espíritu Santo. Es lo que le mencionaba en mi experiencia prácticamente de todos los días, que a veces yo mismo me asusto, ¿no? Cuando vienen esas ideas, yo, ¿lo digo no lo digo? Hace tiempo salí de eso, como quien dice, si lo estoy escuchando, le pedí que el Espíritu Santo me diese iluminación, pues es el Espíritu Santo quien más puede ser, ¿no? Y la experiencia, repito, es preciosísima, preciosísima. Cuando uno ve que la persona dice, oye, es sencillo, no lo había pensado así, el Espíritu está iluminando a ambos, ¿no? A ambos. A veces se da a la inversa, que el Espíritu manifiesta en el dirigido o en la dirigida alguna idea, algún pensamiento, algún interrogante, algún no sé qué otra cosa más, y lo comenta con su director espiritual. No tengan reparo en eso mismo también, ¿no? Puesto que cuando llega la persona, o se supone que cuando vayamos a dirección espiritual, estoy invocando al Espíritu Santo, ¿no? Que lo que siento, lo que hablo, lo que comunico, viene precisamente iluminado, inspirado, empujado por el mismo Espíritu. Por eso que a la inversa se da también esa dinámica, ¿no? Que tú sientes algo, comunícalo a tu director espiritual. No piense que, qué sé yo, estar recibiendo y recibiendo y recibiendo y recibiendo, ¿no? El director espiritual, acompañante espiritual, en conjunto contigo, puedes sentir también, oye, no lo había pensado de esa manera, vamos a seguir caminando los dos por esa misma línea o por ese mismo camino. Así de maravilloso es el Espíritu Santo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por eso no tengan miedo. Tampoco, y aquí hago la aclaración, tampoco jueguen con el Espíritu Santo. Ajá, dime lo que va. Además, yo sé lo que te voy a decir. Es más, Espíritu Santo, yo sé que el Padre me va a decir esto. Yo sé que mi director espiritual me va a decir esto. Eso es jugar con el Espíritu Santo. Y por favor, no, con el Espíritu Santo no se juega. No se juega. Depende uno y es la única dependencia sana que tenemos al Espíritu Santo. El director espiritual no da consulta psicológica. Un poquito más adelante voy a hablar de la diferencia. No impone, pero tampoco es un espectador, como hemos mencionado. Actúa, pero guiado por el Espíritu Santo. A su vez, el dirigido va a exponer su vida a la luz de Dios para que sea éste quien dirija. Aquí hago una pregunta y a ver si hay un testimonio o por lo menos compartir una experiencia. ¿Alguna vez han sentido miedo en lo que el director o directora espiritual te ha dicho? ¿Alguien ha experimentado miedo? Que hablando no sé qué tema, ¿verdad? De repente aquel dice no sé qué cosa y, espérate, ¿me está diciendo que haga eso o que piense de esa manera? ¿Alguien ha sentido miedo? Sin miedo. A ver. Espérate. Hablo bajito. Yo le pregunté al sacerdote que está yendo a nuestra parroquia, es jesuita, Sin detalles. que quería el Señor de mí. Creo que la lectura se trataba de eso, no recuerdo. Y él me dice, tú tienes una misión. Yo, ok. Entonces me dice, los talentos y Tiene que pegarse el micrófono, señores, porque no se oye, la verdad.
perdón, el sacerdote me dijo, usted tiene una misión, tiene que utilizar sus talentos y una serie de cosas, pero me asustó. No sé si se escuchó bien. Estaba en una sesión de dirección espiritual y el sacerdote le dijo, tú tienes una misión en particular. En otras palabras, tienes una misión que cumplir. Y se asustó. Y por allá dijeron, cualquiera se asusta, ¿no? Que te digan que tienes una misión. De hecho, yo no sé si lo saben, todos tenemos una misión. Lo hemos repetido 40,000 veces en este momento. ¿Cuál es la misión de todo bautizado? Ser santo, ser santa, ¿no? Que se va especificando a través del proceso de nuestra vida, esa misión ya es algo distinto, ¿no? Y cada uno y cada una la va a llevar. Puede ser que alguno o alguna piense que su misión en la vida de ser santo o ser santa como que se ha ido interrumpiendo por debilidades psicológicas, emotivas, emocionales, situaciones que han pasado en la vida dolorosas, y uno cree que eso no son motivaciones para la santidad. Sí lo son, porque mientras más encarnamos nuestra vida en nuestro proceso humano, en nuestras situaciones humanas, más vamos a santificar esas situaciones también. Comparto algo con ustedes. En un momento bien doloroso en mi vida, cuando murió mi papá, luego mi hermano y luego mi mamá, tan recientemente como 6 meses. Cuando murió mi papá me confundí. Obviamente tíos, tías, abuelos habían muerto, ¿no? Pero jamás y nunca es lo mismo, ¿no? Un familiar tan cercano como un papá, una mamá o un hermano. Cuando murió mi papá, les confieso que no supe qué hacer. La primera muerte que fue hace 12 años. Lo supe qué hacer en términos como sacerdote. Actué más como hijo que como sacerdote. Cuando murió mi hermano, que fue algo repentino, ahí pues ya como quien dice, de la experiencia de papi, dolorosa por supuesto, aprendí a asimilar, aceptar, abrazar la muerte. Ya como hermano sí, pero como sacerdote también. Pude absolver a mi hermano, como quien dice, le di la entrada al cielo. Y me acuerdo que dije, cuando murió papi, yo dije, yo quiero ser el próximo porque este dolor es imposible. No quiero volver a pasar por un dolor de tener que decir adiós a un ser querido. Cuando falleció mi hermano y pude absolverle, como quien dice, dándole entrada al cielo, dije, pues quiero ser el último, porque a toda mi familia quiero llevar al cielo, ¿no? A toda mi familia. Pero fíjense, ¿no? Lo que es una experiencia dolorosa se puede convertir en algo significativo. Algunos dirán, esa es experiencia tuya porque eres cura. No, experiencia de toda persona, que estos momentos difíciles, dolorosos de la vida, confusos, se conviertan en fortaleza, en herramienta para la próxima vez que vaya a suceder algo parecido, ya estoy preparado. No para no llorar, no para que no me duela, me va a doler igual, pero voy a sacarle provecho y voy a actuar mejor. Incluso también me sucedió, hará como 3 años, yo creo. ¿Cuándo fue que murió? 3 años, ¿verdad? Hace como 3 años, les confieso que cuando me llamaban para la unción de los enfermos, principalmente si eran en hospitales o decían ya está en las últimas, iba corriendo y administraba el sacramento, que no se muera aquí, que no se muera, Señor, que no se muera, porque no sabía qué hacer, ¿no? Y habló como sacerdote, ¿no? Una amiga aquí presente, a su vez, me pidió que acompañara a una amiga. La absolví en sus momentos ya finales. Esta misma persona, todavía consciente, me dijo, yo quiero que tú me acompañes en mi momento final. Les confieso, no sé si te lo dije. Sí, cómo no, pero para mí, muchacha, deja eso, mira. Hombre, ¿no? Me llamó su familia. Mami está en las últimas. Hijo, que tengo que ir para allá entonces. Tengo que ir para allá. En camino, yo estaba ya aquí en San Antonio, esto fue en el Hospital Auxilio Mutuo. Camino al hospital y dice, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer si tengo esta preocupación? Un enfermo, no sé cómo voy a actuar, ¿qué voy a...? Me vino a la mente una serie que vi hace añísimos, muy bien hecha, de la vida del hoy día San Juan 23, donde se presentaba así todo su proceso. Hay una escena bellísima, bellísima en esa serie, en esa película, donde que hace el papel de Juan 23, está allá en su lecho de moribundo, y su secretario particular acompañándole, San Juan, el que hacía el personaje del Papa, le decía eso mismo, tengo miedo, tengo preocupación, me voy a morir. Y el secretario, sacerdote, le dijo, su santidad, hoy va a ver a Dios Padre, hoy va a estar
con Dios Padre. En la película la escena fue bellísima. Dije, espérate, eso mismo le voy a decir a esta señora. Inspiración definitivamente del Espíritu Santo. Llego efectivamente a la habitación, sus 2 hijas, su esposo, incluso una tanatóloga estaba en ese momento también en la habitación, ella estaba consciente todavía. Me acerqué y le dije eso mismo, fulana, ¿sabes qué? Hoy vas a ver a Dios, hoy vas a estar en los brazos de Dios y para siempre vas a sentir ese abrazo. Les confieso que con mucha dificultad, pero vi que una sonrisa se comenzó a dibujar en sus labios. Y ahí comenzamos a rezar el Padre Nuestro, bien lentamente, casi suspirados, junto con su familia. Cuando terminamos, dijo amén, repitió nuevamente amén 3 veces, y ya pues no hubo un cuarto amén, sino un suspiro, y ahí murió. De ese momento en adelante, quiero entonces acompañar a todo el mundo, porque es preciosísimo ese trance, ¿no? Los momentos dolorosos de la vida, los momentos difíciles de la vida, se pueden convertir, repito, en herramientas preciosísimas para elaborar nuestra vida espiritual. Por lo tanto, sí comenten esas situaciones con sus acompañantes o directores espirituales. No, repito, pidiendo respuesta de por qué, sino cómo voy a poder afrontar la próxima vez que tenga una experiencia como esta. Ahí es la profundización y la santificación de cada momento y la santificación de mi vida. Eso es lo que significa crecer en santidad. Hay una diferencia entre la consejería y la psicoterapia. La dirección espiritual, ¿de qué va a tratar? Pues precisamente de las situaciones espirituales que uno está viviendo, de estas inquietudes de cómo estoy caminando en mi santidad, si estoy o no estoy avanzando. O sea, que son cosas tan sencillas como, qué sé yo, si la alimentación que estoy teniendo es realmente saludable, si realmente es nutricional o me estoy equivocando y por eso el azúcar sube y baja, ¿no? Ahí mismo podemos con estos director espiritual, si estoy subiendo o bajando en santidad o hacia dónde voy. Es, poniendo en palabras sencillas, ¿no? Nuestra razón de ser de una dirección o acompañamiento espiritual. Una psicoterapia, ya obviamente se está diciendo, el psicólogo o psiquiatra, según sea el caso, va a tratar de los asuntos que básicamente o normalmente son estas heridas que uno va teniendo a través de la vida que van a afectar el comportamiento de la persona. Fíjense que estamos hablando de un plano totalmente humano. Por eso sí, hay unos procesos, hay unas fórmulas psicológicas o psiquiátricas, hay medicamentos para ciertas condiciones humanas en el plano humano, ¿sí? Que de vez en cuando el director o el acompañante espiritual, como les mencioné, detecta algunas situaciones en la persona y le refiere a otro profesional, sí. Pero el director espiritual, jugar a ser un psicólogo, no. Definitivamente no. Puede ser, no conozco, o tal vez podría pensar que sea simultáneamente sacerdote y psicólogo. De hecho, sí, el párroco de San Luis Gonzaga es ambos sacerdote y es psicólogo también, ¿no? Que ahí puede tratar, como quien dice, ambos niveles, pero él mismo te va a decir, ok, esto es dirección espiritual, no, esto es psicoterapia. Las dos mezclas no se dan, no, definitivamente no, porque sería decir, voy a limitar mi dimensión espiritual a mi dimensión humana, y es al revés. Si mi espíritu está tranquilo, organizado, armonioso, recto, correcto, entonces todas las demás dimensiones de mi vida van a estar también tranquilas, organizadas, armoniosas, etcétera, etcétera. No es al revés. Si estoy saludable físicamente, entonces sí, voy a estar saludable espiritualmente. No, repito, una persona que está en una cama, una persona que está postrada ya casi no me sale la palabra, en los últimos momentos de su vida, en las postrimerías de su vida, esa es la palabra que estaba buscando, va a sentirse más santo y más santa que cualquier otro. Y definitivamente lo va a hacer, puesto que está relegando toda su voluntad única y exclusivamente a Dios. ¿Cuántos han tenido la experiencia de que algún ser querido ha fallecido o que tú has estado en ese momento que ha fallecido la persona o que momentito después de fallecer tú has podido estar con esa persona? ¿Quiénes han tenido esa experiencia? Todo el mundo, me imagino. Todo el mundo, ¿no?
y no quisiéramos volver a tenerla, definitivamente, ¿no? Porque es dolorosa, pero es ley de vida, es ley de vida. Todo ser que conocemos va a morir, incluso nosotros también vamos a morir. ¿Qué tal si entonces, en una de nuestras direcciones espirituales, con nuestro acompañante espiritual, hablemos del tema de la muerte? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Perdón? Ciertamente, sí, dice, el tema de la muerte no es malo, sino que es bonito. Otra vez, si lo tomamos de esta perspectiva que lo estamos mirando, ¿no? De hecho, el mismo Señor Jesucristo murió y resucitó. Fíjense, y eso es lo que celebramos en nuestra iglesia y el fundamento de nuestra fe, en la muerte y resurrección. Pero no sacamos la muerte, ¿no?, de nuestro fundamento de fe. Muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hablar del tema de la muerte con nuestro director o acompañante espiritual debe ser uno de los temas por lo menos una vez en la vida, ¿no? Y no es porque siento un tucutucu o algo por el estilo, o el médico te dijo, mija, tú escoge ya entre Erer o Buxeda, porque está ya a punto de estirar la pata, ¿no? No es eso, no. Mirándolo desde esta perspectiva, ¿no? De uno poder asimilarlo y abrazarlo como tan natural como que es la vida misma. Repito, psiquiatra, psicólogo, va a tratar a nivel humano, ¿no?, las situaciones humanas. Ahora, hay que tener la misma apertura con el psicólogo, psiquiatra, que con el acompañante espiritual. Hay un detalle también que se me escapa momentáneamente y gracias a Dios pues lo vino a mi mente. Un acompañante espiritual, sea sacerdote, sea laico, debe mantener la confidencialidad de esa conversación tan secreta como si fuese una confesión. A diferencia, los profesionales, psicólogos, psiquiatras, muchas veces se consultan, por supuesto la ley IPA manteniendo que sea cierta confidencialidad, pero se consultan entre ellos, ¿no? Esta situación, este caso, es más te va a presentar a la persona, te va a referir a la persona para allá. Un acompañante espiritual, como quien dice, se guarda solito la situación que está entendiendo y conociendo a su acompañante espiritual. Lo lleva a la oración definitivamente para que en la próxima sesión, si no ha habido, como quien dice, una conversación clara y definitiva, el espíritu le indique al acompañante espiritual, al acompañante espiritual, hacia dónde conducir y cómo traer nuevamente ese tema al diálogo, ¿no? Pero la confidencialidad es básica también en este proceso de acompañamiento espiritual. Me gustaría, ándate, sí, ya casi termino. Oye, que mucho yo hablo. A ver si pueden tomar estas notas o estas preguntas para por una parte, un resumen de lo que hemos hecho o hemos intentado hacer en este momento, y segundo, para que sea un ejercicio mucho más profundo, más certero para su proceso de acompañamiento espiritual o temas en sus direcciones espirituales. Primera pregunta, ¿cómo es mi personalidad cristiana? Que copien, por favor. ¿Cómo es mi personalidad cristiana? Y esto cada uno, cada una lo va a responder. Aunque si están aquí en grupos, si están aquí, qué sé yo, de la misma parroquia o son familiares, sería interesante, ¿no?, que lo compartan, se sienten a compartir estas preguntas que les vamos a presentar y en diálogo, a ver, no es para querer ser más santo o la más santa, sino para crear primero mayor confianza y segundo, ver por dónde el Espíritu está encaminando. La primera pregunta la tiene, ¿no? ¿Cómo es mi personalidad cristiana? Segunda pregunta, ¿cultivo ideales nobles? ¿Cultivo ideales nobles? Tercera, ¿soy equilibrado o equilibrada? Alguno dirá, pues necesito 5 días para responder eso. Próxima pregunta, ¿tengo fuerza y profundidad en mis pensamientos? Repito, ¿tengo fuerza y profundidad en mis pensamientos? Esta en particular, seamos auténticos y genuinos, ¿no? Muchas veces creemos que estamos diciendo o estamos descubriendo, como quien dice, el Orinoco, como dicen por ahí, y lo que estamos diciendo es una tontería porque me quiero quedar a nivel tontería. Dirección espiritual
es profundizar. De hecho, hace poquito me decía una que acompaño espiritualmente, oye, siempre estamos hablando de los mismos temas. Sí, pero estamos profundizando cada vez más en ese mismo tema. Puede ser un solo tema que vas a tratarlo toda la vida, pero profundizando en él. Esa es la idea, ¿no? Por eso esta pregunta, ¿tengo fuerza y profundidad en mis pensamientos? Próxima, ¿me caracterizo por la bondad de corazón? ¿Me caracterizo por la bondad de corazón? Continúa ahí la misma pregunta. ¿La rectitud de conciencia? ¿Rectitud de conciencia? Sigue la misma pregunta. ¿La honradez? Honradez. ¿La sencillez? Sencillez. ¿La paciencia? Sin comentario, sin comentario. La otra más todavía, mansedumbre. La mansedumbre, la generosidad. Cierra la pregunta. Próxima. Y esta, por favor, sean auténticos cuando la reflexionen. ¿Son cristianos mis criterios? Muy fácil decir, soy cristiano, soy católico, pero todo lo que hago, digo, pienso y actúo, realmente es cristiano. ¿Son cristianos mis criterios? Próxima. ¿Es el cumplimiento de la voluntad de Dios la norma de mi vida? ¿Es el cumplimiento de la voluntad de Dios la norma de mi vida? Repito una vez más. ¿Es el cumplimiento de la voluntad de Dios la norma de mi vida? Seguimos. Próxima. ¿Cómo es mi madurez emocional? ¿Cómo es mi madurez emocional? ¿Es deficiente? ¿Falta de equilibrio? Deficiente, falta de equilibrio. Próxima pregunta. ¿Tengo dominio de impulsos y tensiones? ¿Tengo dominio de impulsos y tensiones? ¿Tengo dominio de impulsos y tensiones? Próxima. ¿Cómo es mi responsabilidad por causa de los sentimientos? ¿Cómo es mi responsabilidad por causa de los sentimientos? ¿Cómo es mi responsabilidad por causa de los sentimientos? Y la última. Me baso en la emotividad para no comprometerme. Me baso en la emotividad para no comprometerme. Estas preguntas, repito, son para su reflexión personal o grupal o en familia. O me imagino que al hacer alguna de estas preguntas o todas están pensando, ay, qué bueno, esta la voy a compartir con fulana. Ay, mira, esta está buena para fulano o para mengano. Pues sí, sí. No es para una evaluación de esas personas, sino, ay, mira, con esa persona me gustaría compartir esta pregunta o todas estas preguntas, qué sé yo, con alguien en particular de los que están aquí, que más o menos estamos ya en la misma sintonía. Y si estamos aquí, pues tenemos la misma necesidad de cada vez crecer más en nuestra santidad y en nuestra santificación. Esto que hemos intentado presentar esta mañana son, como quien dice, pinceladas de lo que es esta experiencia preciosísima de la dirección espiritual. Toda persona debe tener un acompañante o director espiritual. Toda persona, toda, por favor.
no hay excepción. No es que no podamos hacerlo, sino que muchas veces lo que necesitamos es corroborar lo que estamos sintiendo, que el Espíritu me está diciendo, pero si no lo hago como quien dice a nivel humano, pues me voy a quedar como quien dice, con la duda, con la inquietud. Y resumiendo, por lo menos una vez al mes, en algunos casos, quién sabe, una vez cada 5 meses, la decisión es tuya. Es necesario ese momentito de dedicarte a ese crecer, ese profundizar en la dirección espiritual, estableciendo los temas que tú crees son más necesarios para tu motivación, tu crecimiento. No es simple y sencillamente llegar, pues, ¿y qué? ¿Qué me dice? Recuerdo una persona que 2 veces nada más fui a acompañar a esa persona, pues la primera vez pensé, bueno, está bien, la primera vez que estamos en dirección espiritual, porque cuando llegué, ¿qué me trae? Y yo, no me pediste nada, ¿cómo que qué voy a traer? La segunda vez me dice, ok, ¿qué me vas a decir? Acá está bien, pero ni te traigo nada, te digo nada, te lo siento, aquí se acabó la cuestión. O sea, como qué sé yo, que vamos a llenar un blanco aquí o acá. No, hay que pensar otra vez y pedir sobre todo el Espíritu Santo, ¿qué necesito? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué necesito compartir? ¿Dónde necesito profundizar? Y repito, puede ser el mismo tema toda tu vida, pero profundizando cada vez más en él. Aquí recomiendo, sí, a los matrimonios, por supuesto, ¿no? No que se vaya en la dirección espiritual a tratar situaciones, digamos, conflictivas del matrimonio, sino cómo va tu compromiso matrimonial. Fíjense que es bien distinto, ¿no? Bien distinto, ¿no? Tengo este revolú con mi esposa, con mi esposo. No, ¿cómo va mi compromiso matrimonial? Recordando que dijeron en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de su vida, pero iluminados por el Espíritu Santo, ¿no? Dirección espiritual, resumiendo, es un crecer cada vez más en esta maravilla que somos imagen y semejanza de un Dios que se manifiesta como 3 personas, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Por lo tanto, podríamos decir que todos los seres humanos también tenemos una triple dimensión, la humana, la divina y la espiritual. La humana, no hay que explicarla, la divina, porque somos imagen de un Dios que es perfecto, y la espiritual, porque ese mismo espíritu a través del desarrollo de nuestra vida nos va a ir conduciendo, planificando, y en ocasiones hasta nos va a dar 4 nalgas para que reaccionemos como tenemos que reaccionar a nuestra santificación. Por lo tanto, es un proceso de la vida para toda la vida. Y finalmente, lo hemos mencionado en cierta manera muy someramente, pero si una persona se pone de moda como director o directora espiritual, pues cuidado, porque puede ser que funcione para aquí, para allá, pero si está de moda va a tener 400 personas llamándole todos los días y quiero hacer una cita con Fray Fulano, pues para el 2022, ¿tú puedes? Porque humanamente, el día tiene 24 horas y la semana 7 días, ¿no? Humanamente. Y si vamos a estar por lo menos, hemos dicho, como por lo menos 1 hora en la dirección espiritual, pues va a ser casi humanamente imposible, ¿no? No es que ahora se conformen con lo poco, no, por favor, no. Obviamente, pues si quieren con alguna persona en particular que suena mucho su nombre, pues por supuesto, pero si te dicen, mira, de aquí a 3 meses, pues está bien, gracias. Sigan buscando, sigan preguntando a ese mismo director espiritual, sea sacerdote, sea laico, ya que tú tienes mucha gente, recomiéndame a alguien entonces, ¿no? O entre ustedes mismos también, así como nos gusta chismear, ¿les gusta chismear? Díganme que no. Ajá. Yo les absuelvo de ese pecado. Pero así como nos gusta chismear o recomendarnos, qué sé yo, tal película, tal lugar, tal iglesia, tal parroquia, tal libro, pues definitivamente vamos a recomendarnos también acompañantes espirituales, que repito, sacerdote, laico, religioso, religiosa. Abajo me estaba indicando las hermanas que han puesto a la disposición, obviamente a la venta, muchos libros de recomendación, de dirección espiritual, profundizar muchísimo más lo que estamos diciendo, parte de lo que hemos mencionado aquí, pues seguir dándole un poquito más de entendimiento. Y ¿saben qué? Esto que hemos dicho esta mañana, que no se quede en un papel, y te señalo a ti porque es la más seca que tengo, ¿sí, no? Que no se quede en un papel, por favor. Que no se quede, ay, mira qué interesante estuvo, qué aburrido estuvo, pero porque no habló tanto, si las nalgas las tengo planchadas ya. Que no se quede en una emoción, sino en compromiso. Lo que aquí conocí, lo que aquí aprendí o lo que el Espíritu Santo me ha motivado en este momento, tengo
y subrayo ese verbo, tengo que compartirlo con alguien. Puesto que basta ya, como quien dice, del egoísmo espiritual, basta ya, y ponerme palabras más de calle, basta ya con la macetería espiritual, ¿no? Vamos a ser generosos en nuestro crecimiento espiritual con los demás. Yo creo que esa es una situación, o mejor dicho, más que una situación, podría ser como un tipo de respuesta a lo que estamos viviendo en Puerto Rico, en el mundo entero, pero nos interesa más Puerto Rico. Muchísimas personas que piensan, qué sé yo, negativamente, casos horribles que hemos visto, ¿no? Esposo matando esposa, todas estas cosas horribles que estamos escuchando aquí en Puerto Rico, y repito, en todas partes, que uno se escandaliza, algo tan y tan morboso. ¿Quién sabe si esa persona nunca a nadie le dijo, tú eres hijo de Dios? Tú estás repleto del amor de Dios. Tú tienes derecho a vivir el amor de Dios. ¿Quién sabe si esa persona ni siquiera se le ha dicho, tú sabes que tú eres santo y santa del Señor porque has sido bautizado? Por más que se quiera negar, Puerto Rico sigue siendo 100% espiritual, no necesariamente católico cristiano, pero 100% espiritual. Y aquí me refiero hasta a los espiritistas, ¿no? Esos son parte del movimiento espiritual, ¿no? 100% espiritual. Por lo tanto, hablar espiritualmente o de la espiritualidad a una persona no es una cosa rara ni extraña a nuestra idiosincrasia puertorriqueña o los que vivimos en Puerto Rico. Por lo tanto, repito, no seamos macetas espirituales, no seamos egoístas espirituales. Si sienten esta inquietud de comunicar algo a alguien, otra vez, no el peinado rojo, que te verías bien de rojo, lo estoy insistiendo muchas veces, ¿no? No cosas banales como esas, por favor. Pero el Espíritu Santo siempre está presto a utilizarte como instrumento. Y si sigues creciendo y profundizando en tu santidad, con más razón que nunca. No tengamos miedo de ser santos, de ser santas. No tengamos miedo de invitar a todo el mundo a la santidad. Muchísimas gracias por su paciencia, muchísimas gracias por su presencia. Gracias, honremos y alabemos al Señor. Y si me permiten concluir entonces con una bendición. El Señor está con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada una y cada uno de ustedes, sobre sus familias, sus hogares, y así permanezca para siempre. Amén. Nuevamente, muchísimas gracias, buenas tardes, y abajo hay libros bien buenos para comprar. Padre, Sí, hija. le traigo un regalo. Ah, cara, qué bueno. Yo espero que sean pasteles. Bueno, agradecemos profundamente al Padre. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ella es catequista y utiliza muchos de estos artículos así para enseñar. Es catequista y utiliza muchos de estos artículos así hechas por ella misma para enseñar a los niños y a las niñas. Así que mil gracias. Aquí estoy yo. Mira, tengo más pelo. Sí. Entonces mete las manitas aquí. Mira para allá. Mete la otra manita allá. Y va a la misa con él. Ah, pues bien. ¡Qué trip! Gracias. Genial, gracias. Bueno, agradecemos profundamente pues al Padre por la disposición y sobre todo por la generosidad de compartir pues esta riqueza espiritual pues con cada uno de nosotros.